Hola, em, me presento, disculpen la tardanza. em, Soy Magdalena Navarro y formo parte de la cooperativa Desbordada junto con Cami, que no sé dónde está. Cami, preséntate, Viola. Cami. Eh, Hola, ahí sí, ¿me escucho? yo te escucho, no sé las demás si pueden decir sí o no. Sí, ya, sí. Ya, bacán. Yo en esta primera parte voy a Sí, estar compartiendo la pantalla, si pueden hacer clic como en esa ventanita para que la puedan ver en grande, ¿dale? ya, bacán. Bueno, primero les quería contar un poco cómo va, de qué se va a tratar este taller, cómo va a ser la dinámica. Primero yo voy a hablarles, presentar un poco sobre quiénes somos, la primera parte del taller, y luego le voy a dar paso a Cami para que continúe con la presentación. Entonces, para partir, lo primero es que quería presentar a la cooperativa. Nosotros somos Desbordada, una cooperativa de economía feminista, de trabajo, que creemos también como importante. Voy a tratar de hacerlo brevemente, porque nosotros nos conformamos como una organización, como una cooperativa. En primera instancia es porque creemos que es una estructura democrática de organización. También, además, porque creemos que es importante relevar un interés comunitario sobre el interés individual, y también porque es necesario tomar decisiones conjuntas sobre las condiciones de trabajo. Esas son una de las principales razones de por qué decidimos formarnos como, en términos legales, como una cooperativa y no como una fundación o como una corporación. Bueno, el primer diagnóstico que como cooperativa queremos plantear para empezar esta discusión es que, sobre todo en este momento de crisis que podemos ver naturalmente con el contexto en el que estamos en cuarentenades todos, o la gente que puede, eh, queremos... Ah, chuta, perdón, no les expliqué, quería leerles igual la definición de nuestra cooperativa antes. Cami, ¿estás compartiendo algo? Es que tengo la medio desorden. Ah, sí, ya, ok. Sí, la estoy compartiendo, ¿la puedes ver o no? Sí, es que Ya, bueno. voy a hacer un segundo que tengo la media embarrada en el computador. Necesito dividirme esta pantalla. Ya, y ahora sí. Ya, nosotros somos una colectiva de mujeres que busca, a través del conocimiento situado y la organización horizontal, generar espacios de construcción y reconstrucción de saberes amplios mediante la reflexión, debate, formación y aprendizaje desde una base feminista, teórica y práctica. Además, quería agregar que dentro de los principios que vamos a ir desarrollando también en esta presentación, hay ciertos principios que nosotros queremos también intentar realzar en nuestra organización, que son el conocimiento situado y en construcción, que quiere decir como que el espacio del que nosotros habitamos, el hemisferio en el cual estamos, nuestras condiciones como personas que como evidenciar también los privilegios que nosotros tenemos, y que todo eso, todas nuestras experiencias personales configuran el conocimiento que nosotras vamos a mostrarles acá en esta presentación. Por lo mismo, no hay ninguna verdad absoluta, como intentamos todo el rato tener un diálogo con otras disciplinas de los saberes, trabajar desde una horizontalidad también, y como principalmente también sin verdades absolutas. Entonces, dicho esto, podemos pasar ahora a tener la presentación sobre economía feminista. Entonces, como les decía antes, vamos a comenzar como desde un diagnóstico que hace la economía feminista de la realidad actual, más allá del contexto de coronavirus que todas sabemos, cómo nos encontramos hoy en día, hace bastante tiempo. Y bueno, la economía feminista plantea la tesis
de que hoy en día nos encontramos en una crisis. Y entonces también me gustaría igual preguntarles a ustedes qué entienden, qué se entiende hoy en día cuando hablamos de una crisis económica en términos como convencionales. ¿Qué se imaginan ustedes cuando decimos estamos en crisis económica, por ejemplo? Si pueden, voy a intentar hacerlo lo más participativo que se pueda esto, porque obviamente por las condiciones materiales es muy complejo, pero generalmente tratamos de que sea un poco más dialogado esto, pero claro, las condiciones es complejo, así que les voy a ir pidiendo si pueden como desactivar su micrófono para compartir si es que tienen alguna idea de algo, de lo que se les ocurre, que no sé, que salen en los diarios, en las noticias, de lo que les pinta a ustedes que puede ser. No es como que tengan que decir una respuesta correcta ni nada por el estilo. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de crisis económica? ¿No se les ocurre nada? Hola. Hola. Yo creo que lo que muchas veces se entiende, bueno, ahí ya lo pusieron, lo que se lee como en los diarios, como que la economía está viendo abajo, o que hay mucha inflación, o bueno, igual ahí ya lo pusieron, que vamos a llegar a recesión, cosas así. Sí, exacto. Como que eso también es lo que queremos partir evidenciando también de que podemos ver que, por ejemplo, como en la economía hegemónica, cuando hablamos de crisis siempre pensamos en, no sé, inflación, el desempleo, el estancamiento, las bolsas, la caída de la bolsa, la deflación de la moneda, que en el fondo son conceptos como súper abstractos y complejos de bajar y tener como algo concreto de que todos entendamos a qué nos referimos. Sin embargo, en la economía feminista planteamos que la crisis, que cuando hablamos de crisis, nos referimos a cuando la vida, ya sea humana o no humana, está en riesgo. Por lo tanto, también un concepto, algo importante que queremos plantear desde la economía feminista también, es que las crisis, como se puede ver, se entienden desde distintos puntos de vista, entendiendo qué es lo que se pone en el centro. O sea, lo que nosotros va a depender cómo nosotros entendemos una crisis, cuando nos referimos, cuando decidimos qué cosas vamos a prevalecer en este sistema o qué cosas vamos a poner en el centro como relevantes. Y desde la economía feminista planteamos que algo relevante de lo que hay que poner en el centro es la vida, y cuando la vida está en crisis, humana o no humana, cuando la vida está en riesgo, estamos en crisis. También queríamos realzar también que no es trivial o irrelevante en qué conceptos se centra la crisis, porque son estos mismos conceptos los que definen cómo se tiene la crisis o con qué herramientas se resuelve, y esto es lo que vamos a intentar rescatar. Vamos a seguir con el concepto, evidenciando también el fondo desde dónde posicionamos esta concepción de crisis, es que podemos apreciar, y se hace un diagnóstico también desde la economía feminista, que el sistema capitalista en el cual hoy en día nos encontramos pone siempre el capital en el centro, y el proceso de acumulación de capital a costa de la explotación de recursos y de la vida de las personas y de la vida humana y no humana. Como podemos apreciar ahí en la diapositiva, es que el proceso de acumulación del capital se da a costa de otras cosas, que son los recursos naturales y la vida de la mayoría. Y por lo mismo también se evidencia que en este sistema la vida deja de ser un fin en sí mismo, como debería serlo, y un fin último, y pasa a ser, si es que, un medio para la acumulación de capital. Y desde ahí también es que, bueno, el concepto de conflicto capital-vida también nosotros lo planteamos, y la economía feminista lo plantea desde entender que es una analogía también, o surge del concepto marxista que se plantea siempre del conflicto entre el capital y el trabajo. Y la economía feminista viene a plantear también que en el fondo esta disputa
no solamente tiene que ver entre el capital y el trabajo, sino que es la vida la que en realidad es la que está contraponiéndose al capital, y es el fin último en el que el capital se contrapone. A ver. Luego, por lo tanto, también pasamos a eso, la diapositiva siguiente. Podemos ver también como en qué se podría materializar también, en qué podemos entender de forma concreta el concepto del capital y la vida, o sea, como en qué podemos verlo en el cotidiano. Lo vemos en que en nuestra vida los mercados están en el centro constantemente. Son instituciones socioeconómicas en las que se articulan relaciones de poder y que van a privilegiar a ciertos sujetos concretos que permiten que finalmente haya ciertas vidas privilegiadas que se impongan sobre las otras y que estas sean las relevantes siempre, y también se va a evidenciar en una crisis concreta cuáles son las vidas que son relevantes en este mismo sistema. Y por lo tanto también implica, como vemos en esa flechita, que solamente hay algunas vidas que en este sistema valen la pena vivir, valen la pena ser vividas. Y desde en el fondo también existe este sujeto privilegiado, o sea, se forma un sujeto privilegiado de la modernidad que termina siendo un referente y una máxima prioridad, y es la que, y cómo se encapsula este concepto, según ciertas autoras feministas españolas, acuñaron un término que es el que se ve escrito ahí, que es el BBVAH, que es un personaje que al final es el que permite que se estructuren las demás vidas, y es un sujeto que es blanco, burgués, varón, alto, heterosexual y con una funcionalidad normativa. Y entonces lo problemático de esto es que a partir de la vida de este BBVA es que se estructuran las demás vidas. Este es el único sujeto que se va a priorizar y es el sujeto visible en el que se sostiene económicamente. Y esto hace que al final esto se logra. ¿Y por qué es tan problemático? Porque para poder realzar este tipo de vidas es que hace que, o sea, esto se logra a costa de la invisibilización de todas las demás vidas. Y que si lo pensamos realmente, o sea, ¿cuál es el porcentaje de la población que realmente cumple con estos cánones que son este perfil de persona que es el único digno de ser vivido en esta vida y que se puede acomodar a estos supuestos de la economía ortodoxa de ser un hombre blanco, varón, heterosexual y con funcionalidad normativa? Entonces, luego de esta evidencia, nos preguntamos también cómo podemos, en el fondo, ¿por qué esto es un conflicto? ¿Por qué estamos manteniendo cómo se logra mantener este conflicto? Finalmente, el capitalismo lo que crea es una ilusión ideal de independencia y autosuficiencia de las personas. Creo que ese es ahí. Claro, lo que sale ahí, que finalmente se genera como una ilusión de independencia y de autosuficiencia de las personas, que al final releva valores que son individualistas y que pretenden hacernos creer que solamente somos personas que necesitamos solamente a nosotros mismos para poder vivir. Y al final este sistema jerarquiza y determina como ciertas vidas y niega la vulnerabilidad de las vidas y la interdependencia y ecodependencia. Entonces, como en la diapositiva que estamos viendo ahora, se está como el BBVA que les explicaba antes, vendría a ser también un poco este personaje o el homo economicus con el que al final aparece, como que se plantea también este nuevo concepto en la economía feminista de el hombre champiñón, que es como un ser que finalmente nace mágicamente en el mercado, donde es un ser que no necesita cuidados, que no necesita alimentación, que solamente apareció como por arte de magia en el mercado laboral para venir y cumplir todas las labores que se requieren, y por eso mismo también termina individualizando el problema y generando que finalmente entendamos la vida como una independencia que no es la correcta.